Hago esta reflexión porque nadie tiene la vida comprada en esta vida y desafortunadamente algunos tendrán que ir uno más adelante que otros, pero el premio por haber creído en Jesucristo, como en el caso de nuestros hermanos, los 34 miembros de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, por tener a Cristo en su corazón, por esa fe de ellos y ese amor al Señor Jesucristo, ahora ellos están en la presencia del Señor. Y gloria a Dios porque al final eso es lo que realmente interesa, que mientras estemos vivos podamos nosotros entender que hay un destino para cuando nosotros nos toque partir, porque tarde o temprano todos tenemos que partir. Y gloria a Dios cuando uno parte con el Señor. Hay vida eterna para todos aquellos que abren su corazón al Señor Jesucristo. Vamos nosotros entonces a leer este pasaje y les invito a leer, que está en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículo 19. La santa y bendita palabra del Señor dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá tampoco pueden. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Muy bien. Vemos pues que aquí hay un destino del cual nadie puede abstraerse, del cual nadie puede, como se llama, evitar. Vemos a Lázaro moribundo, clamando por una migaja de pan o una migaja de comida de la mesa de aquel rico, que caiga de esa mesa para que él pueda saciarse, pero solamente anhelaba, soñaba en su mente, porque él ya no tenía fuerzas ni para clamar, ni para hablar, ni para pedir,
porque ya estaba prácticamente, en estas alturas estaba moribundo. Y si hay algo más triste es que alguien muera de hambre habiendo a pocos metros abundancia de comida, y de que ni siquiera hayan tenido en su corazón un poquitito de misericordia para poder darle de comer a aquel hambriento. Y a tal punto, ¿cómo sería la dureza de estos corazones? Que vinieron unos perritos a lamerle las llagas, como a refrescarle las heridas o a limpiarle las heridas. Porque eso es lo que vienen estos animalitos, a lamerle. No dice la Escritura a morder, sino a lamerle. Se nota allí cómo Dios en su misericordia manda a estos animalitos, y estos animalitos, a través de lamerle las heridas, darle algo en algo, alivio a esas llagas, y que sin embargo aquellas personas no tuvieron en ese corazón esa misericordia. ¿Y qué podríamos decir de las personas que acompañaban a aquel rico? Igual, porque si aquel rico, con su soberbia de presumir ante todos su riqueza, no tuvo ni siquiera en su corazón el poder compartir algo con este mendigo, las otras personas igualmente, ninguna de ellas se paró para ir y brindarle algo a aquella persona, a aquel moribundo, porque prácticamente están como haciéndole la venia a aquel rico poderoso, porque dicen que el rico tiene muchos amigos que le salamarean, y desafortunadamente así es la vida. Y bueno, sucedió de que murió el mendigo. No dice la Escritura que fue sepultado, posiblemente fue llevado, como en nuestros tiempos, a estos lugares anónimos donde algunas veces a las personas indigentes los entierran, y ni siquiera, desafortunadamente, hay alguien que tenga la misericordia de darle un digno entierro. Pero bueno, lo importante es que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire qué hermoso, Dios escolta a este mendigo a una entrada maravillosa al cielo, escoltado por 2 ángeles. Y gloria a Dios por nuestro Señor, que Él es fiel con sus hijos, que lo aman, y que bien vista es la muerte de uno de sus santos. Y gloria a Dios, el Señor es fiel. Y también nos dice la Escritura que murió el rico y fue sepultado. Me imagino con la cantidad de dinero que tenía y la cantidad de amigos que mientras él estaba vivo compartían los banquetes con él. Me imagino que le hicieron una tremenda despedida, como a muchos, una gran despedida de esta tierra, pero entra al Hades, a un lugar de tormento. Entonces, ¿qué importa la despedida que le hagan? No importa a dónde usted va. No importa si tiene un sepelio de 3 estrellas, de 5 estrellas, ¿cómo se llama? El cajón, o un velorio de mucha pompa, no importa. O puede ser humildemente, no importa cómo usted se va. Lo importante es a dónde usted va. Y eso es lo que aquí, gloria a Dios, vemos a través de este mendigo, de que Dios envía a sus ángeles para escoltar a sus siervos que mueren en Cristo. Gloria a Dios. La Escritura no dice quién llevó al Hades a aquel rico, porque
obviamente no se fue por sus propios medios, fue llevado directamente a aquel lugar de tormento. Ahora, aquel lugar llamado Hades, y que en el Antiguo Testamento no había mucha revelación sobre el lugar, simplemente se pensaba como el lugar de los muertos o de descanso, pero ese mismo Hades en hebreo viene a ser el mismo, perdón, el Seol en el idioma hebreo, viene a ser el mismo Hades en idioma griego. Es el mismo lugar, pero que ahora Jesús nos habla que es un lugar de tormento. Entonces, cuando una persona tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo, entonces a partir de esa decisión le toca vivir un proceso llamado santificación, porque para entrar a la presencia de Dios tiene que entrar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa? Significa que por causa del pecado muchos tropezarán, muchos no tendrán esa oportunidad de entrar en esa eternidad donde entró Lázaro, a ese seno de Abraham. El seno significa aquel lugar donde uno encuentra reposo, así como un niño descansa en el seno materno y se encuentra feliz. Asimismo, aquel mendigo encuentra reposo, descanso en el seno de Abraham, pero que ahora en los tiempos de Cristo, quien nos da ese reposo es el Señor. En Él entramos para toda la eternidad y por toda la eternidad a ese reposo. Miramos pues entonces que aquel lugar es un lugar, primero existe, es un lugar físico. Físico se puede decir porque va a sentir, pero ya no su cuerpo, porque el cuerpo quedó allí en el sepulcro. Lo que el rico está primero viendo a Lázaro en el seno de Abraham, y él está hablando, dirigiéndose hacia Abraham, y él está sintiendo la dureza del tormento, que pide que moje la punta de su dedo Lázaro en agua para que le refresque su lengua que se está tostando por el fuego, por ese tormento, por causa de su pecado, por causa de su inmisericordia. Entonces, ese es una revelación de la que no había antes, pero que ahora el Señor Jesucristo nos trae a través de este pasaje, una revelación. Muchos dicen que esta historia, digo historia porque tiene un nombre propio, Lázaro, y también el Señor identifica que el rico, pero que no le pone nombre, pero que él sabe quién es. Hay algunos que dicen que es una parábola. Vamos a suponer que es parábola. Jesús nunca toma una parábola con mentiras para explicar una verdad. Siempre la parábola fue para poder explicar aquello que aquellas personas no entienden, porque dice que a los discípulos les es dado entender los misterios a través de la Escritura, pero a los otros por parábolas. Entonces, una parábola no va a tomar ingredientes o elementos falsos para explicar una verdad. De ninguna manera. Imagínese el Señor Jesús hablando mentiras para explicar una verdad, para explicar la misericordia hablando mentiras. Esto no es así. Es simplemente tal y como lo establece aquí el Señor Jesucristo, que hay un lugar que se llama Hades, y allí
El que está sintiendo el del tormento es el alma de aquel rico por su inmisericordia. Él está sintiendo, como también lo harán aquellos que rechazan la misericordia de Dios a través de la salvación que el Señor Jesús nos da, y que solamente por poner nuestro corazón nada más en Él, Él nos da el gozo, el regalo de la salvación. Pero es mientras usted y yo estamos vivos. Vamos a ir a unas alabanzas y luego continuamos con esta historia del rico y Lázaro. Ya estamos de regreso.